las 10 iniciamos nuestro trabajo de esta mañana. Bienvenidas a todas, bienvenida especialmente a Sandra, a quien agradecemos mucho su participación de hoy en nuestra cátedra. Iniciamos hoy una nueva jornada de cátedras por otros 4 sábados al final de mes. Tendremos nuestra reunión mensual en la cual pues nos formaremos, intercambiaremos, conversaremos. Eh, entonces, agradecemos mucho a Sandra su presentación. Sandra es una teóloga argentina, es profesora y maestra de teología bíblica por la Universidad Católica Argentina. Desarrolla su trabajo desde un enfoque feminista y latinoamericano. Es docente en diversas instituciones, asesora y diseña y coordina proyectos en los ámbitos de educación popular, los estudios de género y la formación para formadores. Hace parte de la Red Continental de VILAC, Red Ecuménica Bíblica Latinoamericana. Es miembro y fundadora de la comunidad teológica Rahab de Argentina y presidente de la Asociación Civil de Memoria de Mujeres. Sandra nos va a hablar hoy de imágenes femeninas en los Salmos. Como ya todas sabemos, nuestra metodología es que la conferencista expone entre 50 minutos, 1 hora, y posteriormente abrimos un diálogo para participación con preguntas, con comentarios, con ampliaciones. Entonces, bienvenida Sandra, tiene la palabra. Bueno, gracias, Carmiña. Para mí es una alegría y es un honor también que me inviten, porque estaba repasando recién los años que te hace que te conozco y que no te veo personalmente, por lo menos 20, pero que te conozco, bueno, desde los inicios, ¿no? De este camino, 30 años por lo menos. Así que para mí sos una maestra, ¿no? Una maestra y agradezco esto. Em, y yo de todo esto que dijiste, bueno, que es parte de todo lo que hice en mi vida, tengo que decir que ahora estoy jubilada, así que por suerte estoy descansando de gran parte de todo eso. Así que bueno, pero sigo estudiando, sigo investigando, compartiendo con muchos grupos de mujeres, de teólogas también aquí en Argentina y en la región, ¿no? Así que bueno, este tema que quería compartirles, que Carmiña confió, ¿no? En que yo eligiera el tema, es un tema que preparé el año pasado para un curso de México que fueron, bueno, de 4 encuentros. Yo lo voy a resumir ahora, pero quiero decir que anticipar que vamos a hacer una introducción apenas, ¿no? Es un tema muy amplio, ¿no? El tema de las mujeres en la lírica bíblica, ¿no? Y en los salmos en particular. Así que bueno, ojalá que las deje con ganas de seguir profundizando. Un poquito es el, el objetivo, ¿no? De estos encuentros a veces, ¿no? De motivar, incentivar, ¿no? Que las mujeres vayamos recuperando esta palabra en los estudios bíblicos. Y yo voy a compartir entonces una pantalla como para ir marcando los tiempos. Eh, Me dicen si sale. Ahí se ve. Sí, sí, se ve, pero no está así, ya. A ver, vamos a ver. Sí, creo que es acá. Bueno, ahí se ve más grande. Bueno, esto, entonces ya el título insinúa algo de esto, ¿no? De que en el libro de los Salmos
puede haber algunas, o sea, no sabemos, no hay un protagonista, hay voces, ¿no? Que hablan en primera persona o o que refieren, digamos, ¿no? Situaciones, pero no sabemos si son varones, mujeres, ¿no? O sea, casi siempre cuando leemos la Biblia imaginamos que hay un escritor o un lector, ¿no? Bueno, entonces hablamos de imágenes femeninas, pero vamos a profundizar un poquito más si hay, para saber si hay mujeres, ¿no? Detrás de esas imágenes. Entonces, a ver, creo que se colgó. ¿Se escucha? Sí. Voy a ir acá mejor. Este, vamos a entonces a también notar que hay una forma metodológica, ¿no? de entrar en estos temas, porque, bueno, son búsquedas nuevas, ¿no? Entonces, o sea, ¿cuál es la pregunta que vamos a perseguir, ¿no? Y ahí vamos a ver la metodología. Porque preguntarnos, ¿no? Por imágenes femeninas en los salmos es preguntarnos por la presencia de las mujeres en la lírica bíblica. En la lírica bíblica me refiero a que hay, en la Biblia, además del libro de los salmos, hay muchos otros libros que traen cantos de mujeres, oraciones, himnos, ¿no? Entonces, todo eso se llama lírica bíblica, o sea, un modo de género literario, diríamos, ¿no? Que no es la historia o narrativas o milagros, parábolas, ¿no? Son géneros literarios, no, o sea, es la lírica bíblica. Y detrás de esta pregunta, se abre este abanico de cuestiones que nos interesa investigar, ¿no? En este vacío aparente de la investigación bíblica, ¿no? O sea, una gran tarea por hacer, ¿no? Nos preguntamos en el libro de los Salmos, ¿no? Hubo recitadoras, hubo cantoras, hubo músicas, mujeres músicas, escritoras, autoras, ¿no? Y de estas mujeres nos interesa la experiencia, esa experiencia de vida, ¿no? Esas experiencias son inspiradoras de estas composiciones líricas, se evocan sus vidas, ¿no? Su lugar social es valorado, hay una memoria de la experiencia espiritual de las mujeres, de su relación con Dios, con la divinidad, ¿no? Y en la lírica bíblica en general existen imágenes, metáforas que aludan a cierto principio femenino presente en el mundo o, de las mujeres o en la divinidad que se haya recogido como una memoria sagrada. Y bueno, si vamos a buscarlas y si no, nos vamos a preguntar qué significa este silencio, ¿no? Estas ausencias. Entonces, la pregunta está situada ahí, ¿no? Por la experiencia de las mujeres en relación con estas expresiones, con estas formas de hablar de Dios o de la vida. Entonces, mirando la experiencia de las mujeres, vamos a hacer un relevamiento y vamos a ver que cuando miramos la Biblia, las mujeres están siempre involucradas en la vida de la comunidad, ¿no? En la vida del pueblo. Ellas aparecen en celebraciones de victorias militares y acontecimientos festivos, ¿no? En las fiestas en general de Israel. Aparecen en el lamento cuando hay derrotas, cuando hay tragedias, cuando hay luto. Ellas aparecen también celebrando con el baile y con el canto en las procesiones públicas. Ellas cantan y lloran también, ¿no? En momentos de lamentación y duelo. Por ejemplo, si miramos textos como los de Miriam, la hermana de Moisés, ¿no? Ese texto del Éxodo que se considera un texto, más que un texto, bueno, una tradición que habrá sido tradición oral primero, ¿no? Antes que un texto, de cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿no? Que salieron de Egipto, y Miriam baila, ¿no? Encabezando la procesión del pueblo saliendo de Egipto, preside un canto de alabanza a Dios, ¿no? Por esa salida de la esclavitud. También en otro texto antiguo, ¿no? Del libro de Jueces, aparece la hija de Jefté,
uno de los jueces, ¿no? Que también eh, sale a recibir, ¿no? La victoria de su padre, bailando y tocando el pandero, ¿no? Una historia muy triste porque esta muchacha después va a ser sacrificada, ¿no? En el libro de Samuel aparecen eh, grupos de mujeres bailando también por las victorias de Saúl, ¿no? También cuando volvían de la guerra salen las mujeres a recibir a sus esposos, a sus hijos, ¿no? Cantando, bueno, si es una victoria, bueno, cantando la alegría. Y a veces también en ese texto de Samuel aparece en ese canto la ironía política del decrecimiento del poder de Saúl y la figura de David que va creciendo, ¿no? O sea, también tienen opinión política estos cantos. En el libro de Samuel y de Jeremías y de Ezequiel, bueno, en varios textos, incluso del Nuevo Testamento, Lucas, Mateo, hay mujeres que se expresan con el llanto, que aparecen llorando, ¿no? En situaciones de duelo de la comunidad. Eh, y en todo Oriente Medio, ¿no? Empezando por Egipto, Babilonia, etcétera, se conoce, hay pruebas, digamos, ¿no? De la existencia del oficio de las plañideras, ¿no? De las lloronas, que eran muy valorados socialmente y que, bueno, originalmente posiblemente aparece en Egipto, eh, y que son mencionadas en el libro de Jeremías, y que posiblemente María Magdalena fue asociada, ¿no? Quizá a esta figura. Recuerden que siempre Magdalena aparece llorando, ¿no? Bueno, las figuras de esas plañideras, ¿no? Que oficiaban en los sepelios, ¿no? En momentos de muerte, era un oficio muy valorado. O sea, había grupos y había familias, ¿no? Mujeres que por tradición familiar, su madre, su abuela, sus nietas, ¿no? Y las nietas de sus nietas eran familias dedicadas a ese oficio, las mujeres que iban a llorar a los duelos. Entonces, hay, digamos, ¿no? Una presencia de mujeres. Ellas rezan, ellas recitan himnos de alabanza o de súplica en primera persona. O sea, aparece el personaje y es su palabra. Por ejemplo, en las matriarcas, ¿no? Agar, Rebeca, ellas suplican por ellas, por sus hijos. Recuerdan a Agar, ¿no? Que en el desierto, cuando la echaron, ¿no? Con su hijo, ella ruega a Dios por su hijo, ¿no? Que está en peligro de muerte. Ana, la mamá del profeta Samuel, también era una mujer estéril y va al templo con su esposo y pide el don de la maternidad, ¿no? O sea, ellas hablan con Dios también. Eh, María en el Magnificat, Ana, la anciana del templo, que cuando van a presentar a Jesús en el templo, en el Evangelio de Lucas, sale una profetisa, una mujer del templo, a recibirlo y hay un canto de esa mujer, ¿no? Un canto de Ana, de alabanza. En el libro de Judith también, ¿no? Está la oración de Judith, previo a su acción, ¿no? Que es central en el libro, que es ir a enfrentarse a Holofernes, ¿no? El invasor, y después de la victoria, bueno, un canto también el capítulo 16 de Victoria, que encabeza Judith. El Débora, en el libro de Jueces, Esther, también que tiene su libro, etcétera, ¿no? O sea, hay muchísimos eh, personajes femeninos, ¿no? Que tienen esta palabra expresada en forma de lírica, diríamos, ¿no? Y nos preguntamos, ¿no? Si esas experiencias revelan algo, ¿no? ¿Qué nos revelan? Y si estas experiencias y estas figuras nos pueden ayudar como mujeres creyentes de hoy, ¿no? A promover este lugar en las iglesias y en la sociedad en general, ¿no? A hacer presente nuestra palabra, ¿no? Y bueno, esto tiene un poco que ver con el método, ¿no? Y ya nos vamos metiendo, ¿no?
y repasamos también que la crítica bíblica feminista, es decir, los estudios eh, bíblicos desde una perspectiva feminista, eh, son perspectivas, métodos que se comienzan preguntando, ¿no? Por la experiencia de las mujeres. ¿Para qué? Para recuperar esa memoria y para explicar también, si es difícil encontrarla, ¿no? Estos silencios y ausencias. Y bueno, también mediante esto exponer la manipulación, ¿no? O los supuestos patriarcales, ¿no? De esta cultura androcéntrica que quedó inscripta en los textos bíblicos. Y eso, bueno, cuando uno empieza a buscar con esta perspectiva, descubrimos que también hay otros componentes que sesgan, ¿no? Que recortan la amplitud del texto bíblico en cuanto a la presencia de otros, digamos, presencia o ausencia, ¿no? Vinculada al estatus social, a la etnia, a la clase social, al origen religioso, ¿no? Que atraviesa en general la condición de las personas en la Biblia. Y bueno, entonces las feministas también, ¿no? Según nuestra mirada particular, ¿no? Por ejemplo, las teólogas que tienen una mirada más sobre lo afro en la Biblia, bueno, van a buscar eso, ¿no? Otras mujeres van a buscar quizá más la presencia del ecofeminismo, ¿no? Una mirada más vinculada a lo ecológico. Quiero decir que no hay un solo método, hay muchos métodos y podemos enriquecerlos, ¿no? También combinándolos. Entonces, bueno, quiero decir que bueno, estas preguntas son algunas y puede haber otras. Vamos a ver entonces ya entrando al libro de los Salmos, ¿no? Para una posible hermenéutica de estos libros. Nos preguntamos, como dijimos, ¿no? ¿Quién es y dónde están las mujeres? ¿Quién es el Dios de las mujeres en los Salmos, ¿no? Cómo se hace presente también imágenes femeninas referidas a Dios, ¿no? Como el rostro femenino de Dios en los Salmos, ¿no? Y ese yo que aparece, ¿no? En los Salmos también, si pudiese ser la voz de las mujeres. Y también, bueno, cómo usamos los Salmos las mujeres ayer y hoy. Del libro de los Salmos sabemos que es una recopilación que llevó mucho tiempo, muchos siglos posiblemente, y que hubo también revisiones y correcciones, que después vamos a ver, que posiblemente sean la causa también de este silenciamiento, ¿no? O incógnita que tenemos referido a si hay mujeres o no en el libro de los Salmos. Pero algo que dicen todos los estudiosos del libro de los Salmos es que el salterio es tan rico y tan usado, ¿no? Eh, como voz religiosa, porque abarca todas las experiencias de vida humana. Nosotros nos preguntamos, ¿no? Si detrás de esas experiencias se incluye a las mujeres, ¿no? Es una pregunta crítica. Bueno, entonces, sobre las mujeres en general todavía no podemos decir nada, pero sí podemos empezar a ver que hay en el discurso sobre Dios estas imágenes femeninas, podríamos decir, ¿no? De roles femeninos. Eh, la mayoría son imágenes masculinas, ¿no? Y que hacen a referencia a la experiencia humana de varones frecuentemente violentas, ¿no? Nosotros vemos en el libro de los Salmos, cuando, digamos, empezamos a leer, ¿no? Por ahí como por primera vez choca un poco, ¿no? La imagen de Dios vengativo al cual se le pide que derrote a sus enemigos, que los mate, que los ofenda, que los extermine, ¿no? Un poco choca. Y eso hace referencia posiblemente a imágenes venidas de que en la Biblia se consideran que están basadas en los valores del honor y la vergüenza, ¿no? Que Dios tiene que redimir, ¿no? Tanto para su honor, su propio honor, ¿no? Y avergonzar a los que lo ofenden o lo ignoran. Entonces, mucho de ese lenguaje tiene una carga de violencia.
y es en gran parte, digamos, ¿no? El grueso de los textos. Pero si uno empieza con estas búsquedas que estamos haciendo, ¿no? Empezamos a ver que hay otras experiencias, otros lenguajes, ¿no? Que rescatan experiencias de mujeres para hablar de Dios. Por ejemplo, de Dios como partera, ¿no? El Salmo 22, el Salmo 71, dicen, tú, Señor, me sacaste del seno materno, me confiaste al regazo de mi madre. Esa es una imagen de Dios como partera, ¿no? También hay varios textos de este tipo. En ti me apoyé desde las entrañas de mi madre, desde el seno materno fuiste tú mi protector, ¿no? Salmo 22, Salmo 71. Hay también en el lenguaje de los salmos, eh, eh, para Dios, el traslado de algunos atributos femeninos, como por ejemplo el tener matriz, el tener seno, entrañas de mujer, ¿no? Como el seno donde se forma también la criatura, donde Dios crea, ¿no? Dios crea como gesta la mujer a su hijo en sus entrañas, ¿no? El Salmo 145, el 86, el 78, el 145, dice, el Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. Todas las veces que aparece esta palabra misericordia o compasión, ¿no? Son palabras que en el hebreo tienen la misma raíz que se usa para llamar a la matriz o al vientre, al seno materno, que es regem, entrañas de madre, ¿no? Dios aparece como una madre que cuida o gesta o crea, ¿no? Como una madre que cuida a su hijo a sus entrañas. El Salmo 86 dice, pero tú, Señor, Dios misericordioso y bondadoso, lento para enojarte, rico en amor y fidelidad. ¿No? Ahí también aparece la palabra misericordia, regem, ¿no? Dios con entrañas de madre. En el 78 dice, pero Él que es misericordioso, Él que tiene entrañas de madre, ¿no? Los perdonaba en lugar de exterminarlos. Una y otra vez reprimió su enojo y no dio rienda suelta a su furor, ¿no? Hay este atributo eh, que en forma de imagen, de metáfora, ¿no? Se aplica a Dios y que es un atributo de las mujeres, ¿no? Del cuerpo femenino. En esa línea también, después vamos a hacer una crítica, ¿no? De esto también, porque hasta ahora lo que vemos es que, bueno, hay como un sesgo ahí, ¿no? En cuanto a lo que significa ser madre, ser mujer en Israel, que prácticamente es sinónimo de ser madre, ¿no? Si no, no es nada. También, ¿no? En el lenguaje de algunos salmos de creación aparece el uso de la raíz de la palabra, ¿no? De la raíz gramatical, hul, que significa parto o parir, dar a luz, y que se aplica a Dios. Y que es un término que se utiliza todas las veces que se describe a mujeres que dan a luz, ¿no? Que tienen un bebé, y que nunca se aplica a varones. Entonces es muy técnico esto, ¿no? De que es un verbo cuyo sujeto siempre es una mujer, ¿no? Pero en estos salmos, en forma de imagen, es aplicado a Dios. El Salmo 90, el Salmo 90 dice, Señor, tú has sido nuestro refugio a lo largo de generaciones, antes que fueran engendradas las montañas, antes que dieses a luz la tierra y el mundo, desde siempre y para siempre tú eres Dios. Usa ese verbo, hul, dieses a luz, ¿no? La tierra, como si Dios estuviese pariendo la creación, ¿no? En el libro de Proverbios también se usa hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? En la sabiduría, la Okma, hablando en primera persona, dice, cuando no existían los abismos, fui dada a luz.
cuando no había fuentes de aguas caudalosas, antes que los montes fueran formados, antes de las colinas, fui dada a luz. Fui dada a luz por Dios, ¿no? Bueno, en Deuteronomio también, ¿no? Ya se venía usando otros textos bíblicos. Así despreciaste a la roca que te engendró, olvidaste a Dios que te dio a luz, ¿no? Como si fuese una mujer. Y este Dios, entonces, que además de todo lo que dijimos, ¿no? Que parece esa figura violenta, ¿no? Pero que también tiene esta contracara, ¿no? De, de, de cuidar la vida desde el seno, ¿no? De engendrarla, aun cuando todavía está como en lo oculto de su seno, nos da como, nos refleja, ¿no? Un Dios que está atento, digamos, ¿no? A las cuestiones grandes del mundo, pero también como a las más pequeñas e invisibles, como aquello que se forma justamente en el vientre materno, ¿no? Eh, Dice el Salmo 118, todas las naciones me rodearon, en el nombre de Yahvé los derroté, ¿no? Grandilocuente. Pero también el Salmo 113 dice, Yahvé da un hogar a la mujer estéril y la convierte en una madre gozosa de hijos. El Salmo 139, conocido, ¿no? Dice, tú formaste mis entrañas, me tejiste en el vientre de mi madre. Dios mira lo grande y también mira lo pequeño y lo invisible, que es el mundo del lugar de las mujeres posiblemente, ¿no? En estos escenarios. Entonces, en general tenemos que decir que como protagonistas, las mujeres en el Salterio, esa presencia es extraña, ¿no? Pero tenemos estas otras imágenes referidas, aplicadas a Dios, ¿no? Y si nos preguntamos por qué esa ausencia, ¿no? Podríamos suponer que se refieren a este lugar que tenían las mujeres en esta sociedad antigua, más vinculada a la vida agraria, ¿no? Y patriarcal, por supuesto, las familias donde el cabeza del clan era el varón, ¿no? Em, pero sin embargo, en esa vida pública, encontramos en algunos salmos también, esto me pareció muy interesante, ¿no? La presencia en el culto público de jóvenes y doncellas. En hebreo, doncellas es como también sinónimo de virgen, ¿no? La betulá se dice. Y en el libro de Salmos aparecen mencionadas betalot, que son vírgenes o doncellas, ¿no? El betalot sería el plural. Por ejemplo, bueno, ahora vamos a leer, ¿no? Y otra palabra que aparece es alamot, que sería también jóvenes, ¿no? Alma, la palabra alma es joven y alamot es jóvenes. Alamot y betalot, ¿no? Aparecen, por ejemplo, en el Salmo 148. Dice, los reyes de la tierra y todas las naciones, los príncipes y los gobernantes de la tierra, los jóvenes y las jóvenes, los ancianos y los niños, alaben el nombre del Señor, porque solo su nombre es excelso, su esplendor está por encima de la tierra y de los cielos, ¿no? Ahí tenemos explícito una presencia de jóvenes. Jóvenes, ¿no? Jóvenes, varones, y los jóvenes y las jóvenes. Alamot. En otro Salmo 68, también, ¿no? En la vida del templo, dice, en el santuario pueden verse las procesiones de mi Dios, las procesiones de mi Dios y mi Rey. Los cantores van al frente, seguidos de los músicos de cuerdas, entre doncellas que tocan panderetas. Ahí aparecen jóvenes al servicio del templo o en la vida de las fiestas religiosas, ¿no? En el santuario. Después, muy también llamativo, Salmo 46 y otros salmos también, no es el único, en las indicaciones que aparecen al inicio de algunos salmos, que son indicaciones posiblemente para oficiar los salmos como himnos, ¿no? Con música. Hay indicaciones que dicen, por ejemplo, al director del coro,
de los hijos de Coré sobre Alamot, dice, ¿no? Bueno, sí, como dijimos, ¿no? Alamot es el plural de Almá, ¿no? Esta es una indicación para cantoras mujeres que oficiaban en los coros del templo, ¿no? Son indicaciones que hay para voces femeninas, posiblemente que cantaban en el templo, y que son llamadas Alamot, ¿no? Las doncellas del templo que cantaban. Eh, y bueno, ese salmo es todo el salmo, ¿no? Porque posiblemente tenga momentos de voces femeninas. Alguien pregunta ahí si después les dejo este resumen, no tengo problema, ¿no? Así lo repasan bien. Ahí también abajo yo pongo algunas autoras, ¿no? que siguen estos temas. Entonces, acá sí ya empezamos a ver mujeres, eh, no protagonistas, pero sí sí con su presencia. Estas autoras que les digo, ¿no? Investigadoras de estos temas, también aplican un enfoque intertextual, ¿no? Como para seguir indagando sobre esta presencia de las mujeres en los salmos y en otros libros, ¿no? Y esa es una metodología que se llama enfoque intertextual, ¿no? Que relaciona el libro de Salmos con otros libros de la Biblia. Y sugieren a estas autoras que hay paralelismos, como dijimos, bueno, de estos otros salmos que conocemos, ¿no? De Ana, de Miriam, de Débora, de las matriarcas, etcétera, este, con salmos de acción de gracia, por ejemplo. Eh, También, eh, bueno, los salmos de acción de gracia hay muchos en la Biblia, ahora vamos a ver algunos, eh, y también con otros salmos que se consideran muy antiguos, posiblemente de la etapa tribal, ¿no? Que se han transmitido por tradición oral hasta que fueron puestos por escritos, pero que se llaman también himnos familiares, que hablan de lo cotidiano de la vida familiar, ¿no? De la bendición de tener hijos, de tener casa, de tener familia, de dar gracias por el pan en la mesa, de compartir, ¿no? Se conocen como tradiciones domésticas, incluso preyavistas, ¿no? En las que el culto doméstico, ese culto doméstico, dedicado a los dioses de la familia, era administrado por mujeres. Entonces, por eso digo, es difícil situar el momento, digamos, ¿no? El tiempo histórico de cada salmo, y eso es lo que nos limita un poco, ¿no? Pero también nos da esta amplitud de relacionar los salmos con diferentes tiempos de la historia de Israel, ¿no? Como por ejemplo, quizá relacionar estos himnos familiares o salmos, ¿no? Eh, familiares con esa etapa preyavista de Israel. Eh, bueno, los salmos en general que piden protección, ¿no? Tranquilamente pueden ser en voz femenina, ¿no? Oraciones de mujeres. Y también, bueno, algunos problemas gramaticales que presentan algunos salmos que es muy difícil eh, traducir al español, por ejemplo, ¿no? Del hebreo al español, expresiones que no tienen equivalencia, ¿no? Y que a veces han sido forzados por los traductores. Acá vemos también otras dificultades, ¿no? De traducción, ¿no? De nuestras Biblias para llegar a estas cuestiones que vamos a ver ahora en el Salmo 131. Por ejemplo, lo que decíamos de los salmos, de los himnos familiares, ¿no? El Salmo 127, conocido también por nuestra liturgia, ¿no? Si Dios no construye la casa, de nada eh, sirve que se esfuercen los constructores. Si Dios no vigila la ciudad, de nada sirve que se desvelen los vigilantes. De nada sirve que ustedes se levanten muy temprano, ni que se acuesten muy tarde, ni que trabajen muy duro para ganarse el pan. Cuando Dios quiere a alguien, le da un sueño tranquilo. Los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Los hijos que nos nacen cuando aún somos jóvenes hacen que nos sintamos seguros, como guerreros bien armados.
quien tiene muchos hijos, bien puede decir que Dios lo ha bendecido. Todo eso, ¿no? Que está ahí en negrita, eh, hace referencia, ¿no? A estos himnos familiares que son muy conocidos, ¿no? En la Biblia, donde posiblemente, bueno, eh, remitan al culto doméstico, ese que era oficiado por mujeres, ¿no? Que seguramente dan gracia, ¿no? Cuando tienen muchos hijos, porque un poco la función social de las mujeres era esa. El Salmo 127 también, ¿no? En la alabanza del cántico de su vida, son cánticos de peregrinación. 127.3 dice, cuando comas del trabajo de tus manos, dichoso serás y te irá bien. Tu mujer será como fecunda vid en el interior de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Hablan de la escena familiar. El Salmo 17, que les decía, ¿no? Estos salmos que invocan la protección de Dios. Ahora vamos a decir algo más de ese salmo, ¿no? Dice así: guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme a la sombra de tus alas, de los impíos que me despojan, de mis enemigos mortales que me rodean. Líbrame de los hombres con tu mano, oh Señor, de los hombres impíos, cuya herencia está en esta vida y cuyo vientre llenas de tu tesoro, se llenan de hijos y dejan lo que les abunda o les sobra, ¿no? A los pequeños. En cuanto a mí, en justicia contemplaré tu rostro. Al despertar, me saciaré cuando contemple tu semblante. Hay ahí en este salmo, ¿no? O como eh, una súplica, ¿no? De protección a otros que sí tienen hijos, ¿no? Pero que dice, en cuanto a mí, ¿no? Que posiblemente no tengo hijos, ¿no? Sería el paréntesis, yo contemplaré tu rostro, ¿no? Y al despertar me saciaré con tu presencia, con tu semblante. Es decir, hay otros y un nosotros que no tiene hijos, ¿no? Que posiblemente. Ahora vamos a ver el cruce que hacen estas autoras. Eh, el, el Salmo 131 dice, es también un cántico de su vida, dice: Señor, mi corazón no es soberbio, ni mis ojos altivos. No ando tras las grandezas, ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que he calmado y acallado mi alma, Nefesh, dice, como un niño recién amamantado con su madre, como un niño recién amamantado conmigo está mi alma. Bueno, en este salmo eh, hay, a ver si podemos saltar acá. No. Eh, bueno, en este salmo que está acá un poco chiquitito, creo que lo tengo acá. No, perdón, pegué un salto más adelante. Bueno, esta referencia, ¿no? Dice, como un niño recién amamantado con su madre, como un niño recién amamantado conmigo, sobre mí. Acá hay una dificultad de traducción que muchos autores, muchos traductores le dieron la vuelta, ¿no? Un poco tuvieron que forzar el texto para que tenga algún sentido para nosotros, decir, bueno, ¿qué está queriendo decir, no? Eh, la figura es el paralelo, digamos, ¿no? Es la del niño con el alma del orante, ¿no? Dice, como un niño recién amamantado con su madre, como un niño recién amamantado conmigo, está mi alma. Bueno, esa redundancia, ¿no? De conmigo está mi alma, no conmigo sobre mí, se entiende, dicen algunos traductores, varones incluso, eh, si la que habla es una mujer, ¿no? Como que habla de su alma en paralelo como si fuera su niño,
que recién amamantó y que lo carga sobre su espalda, porque dice, como un niño recién amamantado conmigo, o sobre mí, sería la traducción, ¿no? Esa figura que resulta un poco chocante, ¿no? Un niño sobre mí, se entiende solamente si entendemos cómo llevaban las mujeres, cómo cargaban las mujeres a sus niños, ¿no? Sobre su espalda, ¿no? Como también las mujeres andinas, ¿no? Con el paño sobre la espalda. Eh, y esto se entiende cuando incluimos la posible experiencia de las mujeres, ¿no? Bueno, este es un caso muy llamativo, ¿no? Que nos permite profundizar. Bueno, en esta metodología, ¿no? de cruce de textos, enfoque intertextual, por ejemplo, uno puede referir, por ejemplo, salmos como el Salmo 55, que son súplicas este, mm, de, de invocación a Dios casi desesperada, ¿no? Si las ponemos, por ejemplo, en el contexto de la historia de Tamar. Tamar fue una muchacha eh, de la familia de David, violada por su hermano Abnón, que era hermano de Absalón, hijos de David, ¿no? Que fue engañada, fue llamada a la habitación de su hermano y su hermano se hizo el enfermo hasta que la violó, ¿no? Le pidió que quería ser alimentado por las manos de su hermana pequeña, que era una doncella. Este, y bueno, por ejemplo, el Salmo 55, esa muchacha se llamaba Tamar. El Salmo 55 dice que podríamos poner en boca de Tamar, dice, escucha, oh Dios mío, mi oración, no escondas, no te escondas de mi súplica, atiéndeme y respóndeme, conmovida estoy en mi queja y muy conturbada. Y dije, ¿quién me diera alas? Está resumido, ¿no? Y dije, ¿quién me diera alas como de paloma? Volaría y hallaría reposo. Ciertamente huiría muy lejos, moraría en el desierto. Confunde, Señor, divide sus lenguas, porque he visto violencia y rencilla en la ciudad, porque no es un enemigo el que me reprocha, si así fuera, podría soportarlo, ni es uno que me odia el que se ha alzado contra mí, si así fuera, podría ocultarme de él, sino que fuiste tú, que eres mi igual, mi compañero, mi amigo íntimo. Nosotros, que juntos teníamos una dulce comunión, que con la multitud andábamos en la casa de Dios. Que la muerte sorprenda a mis enemigos, que desciendan vivos al Seol, porque la maldad está en sus moradas, en medio de ellos. En cuanto a mí, Dios me invocaré y el Señor me salvará. Tarde, mañana y mediodía me lamentaré y gemiré, y Él oirá mi voz. En paz redimirá mi alma de la guerra que hay contra mí, pues son muchos los que están contra mí. Dios oirá y responderá. Aquel ha extendido sus manos contra los que estaban en paz con él. Él ha violado su pacto. Las palabras de su boca eran más blandas que la mantequilla, pero en su corazón había guerra. Más suaves que el aceite eran sus palabras, sin embargo, eran espadas desnudas. Echa sobre él, Señor, tu carga, y él te sustentará. Él nunca permitirá que el justo sea sacudido. Pero tú, Dios, harás caer a los malvados en el pozo de la destrucción. Los hombres sanguinarios y engañadores no vivirán la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Bueno, los salmos son un poco largos, ¿no? Pero hay momentos donde más o menos, ¿no? Alusión o eco puede haber de estas situaciones que han sufrido las mujeres, ¿no? Muchas. Tamar es un caso, pero puede haber tantas otras, ¿no? Que han sufrido violencia, que han sufrido deshonor, violencia en general, ¿no? En este caso es una violación. Por ejemplo, el caso de la viuda, de la concubina del levita. ¿Recuerdan la historia de que fue entregada, ¿no? Para ser violada por esos visitantes ahí que llegaron en la noche? El levita
la entregó, ¿no? Como si fuera una presa a los animales. En la historia de Jueces dice el texto de que la encontraron a esta mujer muerta, por supuesto, ¿no? Después de haber sido violada toda la noche, con la mano extendida sobre el umbral de la puerta, ¿no? Esa imagen, ¿no? De la mano de esta mujer que murió pidiendo ayuda, que murió pidiendo que le abran la puerta. Eh, Acá, bueno, hay autoras que lo cruzan con el Salmo 88, que dice justamente en uno de sus versos, que se lo dejo para que lo lean después, ¿no? Pero que dice en una frase: a ti lloro, Yahvé, todos los días yo extiendo mis manos hacia ti, ¿no? Como posiblemente en esta imagen de esta pobre mujer que murió extendiendo su mano hacia su amo, que era el levita, ¿no? Ella era la concubina. Entonces, bueno, si uno empieza a poner entonces situaciones concretas que hay en la Biblia, ¿no? De mujeres, eh, y los cruza con estos salmos, tranquilamente cobran vida estos salmos, ¿no? Y vida concreta de estas situaciones que tienen el rostro femenino. Lo mismo, por ejemplo, un último ejemplo, este, bueno, ese texto de Proverbios, ¿no? Que habla de la perfecta ama de casa, ¿no? Que sustenta, que se levanta temprano, que hace de todas las tareas de la casa, que lleva abundancia a su casa, ¿no? Que se acuesta, que es la última en acostarse, que deja todo listo. Bueno, ese texto de Proverbios, que se llama La perfecta ama de casa, tiene como paralelos también, como por ejemplo el Salmo 112, que es como sería el perfecto creyente, ¿no? Eh, a quien Dios le da prosperidad, ¿no? Riqueza, porque actúa con justicia, etcétera, ¿no? Está atento a los pobres. Bueno, hay como también esos paralelos. Eh, entonces, bueno, estos cruces de crítica intertextual. Lo que a mí me parece con estos estudios que hay, ¿no? En general de, de los salmos, es que corren el riesgo de dejar a las mujeres en el lugar biológico, esencializando, digamos, ¿no? Sus capacidades y atributos, supuestamente por ser mujer, en el mero lugar biológico de ser madre, esposa, estar al cuidado de los niños, ¿no? Tanto para la mujer como para Dios, ¿no? Y eso también, dividiendo el mundo, digamos, ¿no? En el mundo de las mujeres, en el mundo de los varones, como el mundo de los varones, lleno de violencia, de guerra, de disputas militares, ¿no? Lo cual desde una perspectiva de género un poco más actual, es necesario de construir, ¿no? Porque hemos sido víctimas tanto las mujeres como los varones, ¿no? De estos lugares sociales asignados por el género y que también, bueno, se reflejan en Dios. Si trasladamos eso a Dios como imagen, refuerza también eh, los estereotipos de varón y de mujer en Dios. Porque ciertamente, digamos, ¿no? Los salmos no se salvan de lo mismo que le pasa a toda la Biblia, de reflejar una sociedad jerárquica, ¿no? Centrada en el varón, etc. Y sobre todo, bueno, en el varón con poder. Pero aún así, en los salmos hay pasajes, hay imágenes que quiebran eso y que es importante valorarlas, ¿no? Porque así como decimos, ¿no? Que el varón asociado a la guerra y a la fuerza, aplicado a Dios, sin embargo, se quiebra cuando encontramos la imagen de un Dios guerrero, ¿sí? Pero a la vez quebrantador de guerras, ¿no? Se habla de Dios, un Dios guerrero, pero que a su vez está en contra de la guerra, ¿no? Es como contradictorio. O un Dios que es padre y se hace padre de huérfanos,
¿no? Se hace padre de otros que no tienen padre, ¿no? O que es juez, eh, una figura con poder, pero es un juez que usa su poder para los pobres, para los marginados, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver que ese mundo dividido en dos, ¿no? De ricos y pobres, o de poderosos y no poderosos, en Dios también empieza a temblar, ¿no? A entrar en disonancia, ¿no? Porque hay estas imágenes disonantes, cruzadas. Incluso, dice, ¿no? El Salmo 127, aunque mi padre y mi madre me abandonen, ¿no? Cosa que se requiere el mandato familiar, ¿no? De cuidar a los niños, tanto para el padre como para la madre, dice el salmista, el Señor me recibirá. De alguna forma Dios asume todos esos vacíos, ¿no? Que deja la sociedad dividida en dos. Entonces, bueno, es cuestión de buscar, ¿no? En la Biblia y darle vuelta a estas cuestiones. Eh, Hasta aquí entonces todo esto referido a la presencia de las mujeres y a los roles, ¿no? Sociales. Eh, y hay, digamos, ¿no? Ahora, otra cuestión, como otro método acá, para investigar, que es buscar estas correcciones, ¿no? Yo antes hablé de una corrección gramatical, ¿no? De esta imagen del alma sobre mí, ¿no? Que sería como la figura del niño sobre su madre. Bueno, estas vueltas que le dan los traductores, ¿no? O quizá los redactores de correcciones textuales, sobre todo, bueno, cuando aparecen figuras de mujeres o alusiones a mujeres, es muy común cuando aparecen la referencia a cultos paganos, porque parece que el libro de los Salmos sufrió alguna corrección o algún ajuste ideológico, diríamos, ¿no? En un tiempo donde se insistió un poco sobre la pureza del monoteísmo, ¿no? De que Dios sea el único Dios, de que no hay otros dioses, de que todos los demás son falsos, etcétera, ¿no? Esa insistencia en el monoteísmo que tensó un poco, ¿no? La teología del Antiguo Testamento, sobre todo, hizo que todo eso sea arrojado como al mundo de las mujeres, ¿no? Todo lo que sería cultos paganos o dioses familiares o cultos domésticos, bueno, eso que intentó erradicarse, ¿no? Se echó afuera, se purificó el texto bíblico de todo eso, hizo que las mujeres cayeran también con todo eso, ¿no? Es decir, por razones de ortodoxia, ahí se corrió la figura de las mujeres, o posiblemente el protagonismo, ¿no? Que tenían las mujeres en el culto. Y ahí, por ejemplo, hay en referencias que hoy se están valorando un poquito más, ¿no? Eh, de un sincretismo que imaginaba, un sincretismo significa, bueno, la presencia de otros cultos todavía, cuando además ya Israel iba configurando su monoteísmo, convivió con algunos sincretismos de cultos a diosas, por ejemplo, ¿no? Como eran muy conocidas, Ishtar, Asherá, Astarte, ¿no? Que eran las diosas de la fertilidad. En esa convivencia del culto de Yahvé con otros cultos que se llamaron idolátricos, ¿no? Muy combatidos por la reforma deuteronomista, que se llama, ¿no? Hizo que también se retocaran algunos textos. Por ejemplo, pasajes relativos hay en el libro de Jeremías, ¿no? Donde el texto hebreo dice, el texto más masorético, ¿no? Que es ya deuteronomista, eh, hay el título de la reina de los cielos, Malkat HaSamayim, lo sustituyen, reina de los cielos era una referencia a una diosa, ¿no? A un culto femenino. Lo sustituyen como la hora de los cielos, ¿no? Que después terminan siendo esas figuras, ¿no? de dioses secundarios
terminan siendo en la Biblia, bueno, esos ejércitos de ángeles, ¿no? que rodean a Dios y están al servicio de Dios. Bueno, eso es en la evolución de la religiosidad, ¿no? Pero originalmente eran figuras de diosas, eso, ¿no? Pero que fueron retocadas, fueron incluso, eh, bueno, fueron como denigradas, ¿no? El texto de Jeremías dice, los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer torta a la reina del cielo, ¿eh? Porque existían fiestas populares de estos cultos, dice, a la reina del cielo para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme la ira, ¿no? Critica Jeremías. Bueno, es porque estas mujeres participaban, ¿no? De esos cultos. Y, y por ejemplo, el Salmo 16, acá yo, bueno, copié un texto interlineal, dice, la traducción textual sería, dijiste a Yahvé, tú eres mi Dios, no hay para mí bien fuera de ti. Ese verbo dijiste tiene en el hebreo, los verbos pueden ser femenino o masculino. Esta forma que tiene acá, el verbo dijiste, es una forma femenina. Por lo tanto, este yo que está hablando es una mujer, es un sujeto femenino. En la traducción, sin embargo, los traductores dicen mi alma, dice a Yahvé. Como no pueden soportar, digamos, ¿no? que una mujer le hable a Dios o que esté en primera persona, ¿no? hablándole a Dios, ponen la figura del alma, ¿no? Pero el texto original, el texto no dice alma, dice simplemente dijiste a Yahvé, ¿no? Dijiste a Yahvé, mi Señor, etcétera, ¿no? No hay para mí fuera de ti. Esta primera palabra, entonces, con forma femenina del verbo amar, eh, que está presente, ¿no? en las tradiciones de hebrea, también la griega y la latina, y en las traducciones modernas, transforman ese amart en amartí, yo digo, refiriéndola al alma del orante. Y ahí hay una invisibilidad. Esta es la forma como se invisibiliza justamente a la mujer orante. Estas formas, las formas que tiene el texto bíblico o la traducción, ¿no? De invisibilizar o silenciar a las mujeres. Y tranquilamente el salmo podría ser leído como el canto de una esposa, ¿no? A su amado Dios, en este caso, al modo como la esposa del Cantar de los Cantares, ¿no? Que habla con su novio, con su amado. Y así, por ejemplo, ¿no? Si vamos más allá, este salmo que dice, dijiste a Yahvé, Señor, tú eres mi bien, nadie más que tú, ¿no? Si profundizamos, ¿no? en que es una figura femenina que podría estar hablando a Dios como si fuera su esposo, sigue diciendo, a las divinidades de esta tierra, las potestades en las que ponía mi deseo, se le multiplican las desgracias, le sobreviven unas tras otras. Yo no tendré parte en sus libaciones de sangre, sus nombres no pasarán por mis labios. Tranquilamente acá estaría justamente refiriendo esta voz femenina a que se aleja de esos cultos paganos que eran comunes en la práctica de los cultos del sincretismo ese, ¿no? de la presencia de otros cultos que competían con el culto a Yahvé. Bueno, en este caso, esta voz femenina está confesando su monoteísmo, su adhesión a Yahvé como único esposo, y tranquilamente, entonces todo esto cobra sentido, ¿no? Porque dice, a las divinidades de esta tierra, las potestades en las que yo ponía mi deseo, se le multiplican las desgracias, le sobreviven unas tras otras. Bueno, yo no tendré parte en sus libaciones de sangre, sacrificios, ¿no? Sus nombres no pasarán por mis labios, porque el Señor es mi regalo, mi lote y mi copa, mi suerte, ¿no? Tú riges mi destino.
me han tocado parcelas deliciosas, encantadora es de veras mi heredad. Esto también cobra sentido cuando es una mujer la que habla, porque la mujer no tenía propiedades propias, ¿no? Sino que eran las de su esposo. Ella era parte de la hacienda de su esposo incluso, ¿no? Así que ella heredaba solamente en el caso de compartir y ser la esposa de alguien. Por eso dice, me han tocado parcelas deliciosas, encantadora es de veras mi heredad. Bendigo al Señor que me aconseja, hasta de noche mis entrañas me lo advierten. Hace referencia a la cama compartida, ¿no? Tengo presente al Señor, Él está a mi derecha, no he de moverme, ¿no? En esta firmeza de una confesión de fe, ¿no? Por eso se me alegra el corazón, mis entrañas todas se gozan. Estamos en la hora, ¿no? Ya termino. Mis entrañas se gozan y mi cuerpo reposa tranquilo, pues no me abandonas al Seol, no dejas que tu fiel vea la fosa. Bueno, y tranquilamente decía, ¿no? Esta mujer que habla del Salmo parece haber ejercido de sacerdotisa o haber sido tentada al menos, ¿no? Por estos cultos extraños, dice, en las que ponía mi deseo. ¿Alguien quiere decir algo? Yo ya termino con esto y podemos simplemente acá un balance. El reconocimiento de que el Salterio puede preservar las voces femeninas presenta avances y peligros, riesgos, ¿no? Escuchar los salmos como oraciones de mujeres antiguas permite la reconstrucción de una contravoz que expresa puntos de vista teológicos alternativos, ¿no? Por ejemplo, en el dolor de las víctimas de violencia sexual o las palabras de mujeres silenciadas por el rigor del patriarcado, ¿no? Como este último que vimos. Pero también el intento de escuchar voces femeninas por todos lados, ¿no? También puede llevar a forzar textos, ¿no? Bueno, la conclusión es que hay que tener cuidado, que hay que seguir, se necesitan mejores traducciones y adaptar mejor estas traducciones a los lenguajes modernos. Y también, bueno, tener presente de que encontrar voces femeninas en los salmos no siempre es garantía de que esas voces sean liberadoras para las mujeres que leemos hoy, ¿no? Bueno, voy a sacar esto, así conversamos. Bueno, Sandra, te agradecemos tu presentación, esa familiaridad con los salmos que nos invita indiscutiblemente a acercarnos a ellos, pues con nuevos ojos. Les agradecemos mucho y entonces continuamos viéndonos en el último el último sábado de marzo. Tendremos la exposición Las desterradas Evas Negras de Armonía Rosales por la compañera de Andrea María Andrea González, de la búsqueda de Sofía, que tenemos en la Tras las página, huellas. aparentemente. Bueno, muchas gracias a todas y nos vemos. Muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias. Muchas gracias Gracias. por el espacio. Gracias. Gracias, muy amables. Muchas gracias por el espacio.